Bueno, según lo que me informa, ya a esta hora vamos a enlazarnos rápidamente con el exministro del Interior, Walter Albán. Bienvenido al programa. Muy buenas tardes, gracias. ¿Qué tal? En primer lugar, preguntarle por la situación que, como hemos visto y de la cual hemos estado hablando además hace unos segundos, se ha incrementado en los últimos días el tema de la crisis migratoria que ha salido a relucir aún más con lo que está ocurriendo ahora en la frontera entre Perú y Chile. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cuál considera que ha sido también el rol que ha tenido el gobierno para responder a esta situación tan importante? Bueno, hay varias cosas que se vinculan a esta lamentable situación, ¿no es verdad? Pero lo que estamos viendo ahora es consecuencia más bien de todo lo que no se ha hecho en el pasado. Entonces, claro, pretender resolver los problemas cuando estos, podríamos decirlo gráficamente, ya están reventando, no es la mejor manera de poder afrontarlos y mucho menos de encontrar soluciones duraderas. Creo que ante la crisis que se ha producido, tanto los gobiernos de Chile y Perú, en este caso, pero también otros países vecinos a Venezuela y que han recibido una importante migración, sobre todo venezolana, tendrían pues que de alguna manera hacer un esfuerzo por encontrar soluciones creativas y de colaboración que tengan muy presente que lo principal es defender la vida, los derechos humanos de las personas. No hay nada peor que pretender solucionar esta situación que crea tensiones al interior de cada país, ¿no es cierto?, que dejarse llevar por aquellas arengas en torno a pretender señalar como chivos expiatorios a esta población migrante, como que fueran culpables de todos los males que nos puedan aquejar, como si no supiéramos que estos problemas existen desde mucho tiempo atrás y que en gran medida se distorsionan cuando se quieren utilizar políticamente o por algún otro tipo de interés. Correcto, lo que usted dice es importante porque, por supuesto, problemas de delincuencia, entre otros, hemos tenido ya desde hace varios años atrás. Lo importante es que hayan políticas públicas, integradas, articuladas, que puedan darle una solución a estas personas y también ejercer mayor control migratorio en la frontera. Sin embargo, lo que hemos visto es una situación realmente grave, peculiar, muy particular, y esto ha generado también una tensión entre Chile y Perú, entre las cancillerías. Ahora, hay un vuelo ya de repatriación para estas personas para ser trasladadas hasta Venezuela. Pero, ¿qué es lo que se debe hacer con miras al futuro, señor Albán? Bueno, reconocer que este es un problema que no se va a resolver en lo inmediato, va a continuar el que se haya podido repatriar a un número menor en realidad respecto a toda la población migrante de origen venezolano, no nos va a colocar cerca de una solución. En consecuencia, creo que es fundamental entender la situación de estas personas, muchas de ellas indocumentadas, no por su falta de, digamos, responsabilidad o diligencia, sino porque el propio gobierno venezolano, el Estado venezolano no ha cumplido con darles esta documentación. ¿Cómo no se pueden pensar en mecanismos para darles documentación transitoria, para, por ejemplo, hacer el empadronamiento y que Chile por un lado y Perú por otro, en este caso respecto a quienes ya están en nuestro territorio, pues puedan ver la manera de tratar de atender su situación y buscar que haya mayor solidaridad con ellos y por lo menos programas, ¿no?, que en el mediano y en el largo plazo les puedan facilitar insertarse cuando menos temporalmente en cada país. Creo que hay mucho que se pudiera hacer si hubiera buena voluntad y la forma de afrontar el problema sin pretender, digamos, ponerse de perfil al mismo, sin pretender caer en este facilismo de señalar a esta gente como que fuera sospechosa, de que todos son delincuentes y como que no merecen ningún tipo de consideración. Lamentablemente esto es lo que se ha producido en el Perú y en muchos otros lugares y creo que hay que poner freno a esta situación. Yo quisiera recordar solamente que muchos años atrás, cuando tenía a cargo la Defensoría del Pueblo, me tocó visitar Bolivia y sobre todo algunas ciudades como La Paz, por supuesto, principalmente porque había en ese momento una campaña muy fuerte xenofóbica contra ciudadanos y ciudadanas peruanos. Creo que en ese momento la cosa llegó incluso a un punto alarmante cuando
fue quemado vivo una persona que había sido privada de su libertad en una comisaría en Bolivia. Lo que encontré en Bolivia, y gracias al apoyo de la Defensoría del Pueblo boliviana, fue posible atender por lo menos en parte la situación y convocar a las autoridades peruanas para ver cómo de alguna manera proteger a nuestros compatriotas, fue que se había desatado una campaña que mucho tenía que ver con autoridades de aquel entonces en ese país y con medios de comunicación en ese país que transmitían la falsa percepción de que todo delincuente, y sobre todo si habría delincuencia y violencia, tenía origen en peruanos o peruanos. Eso era mentira, pero durante mucho tiempo caló y muchos trataron de sacar provecho de eso y afectaron, como dije, en ocasiones hasta la vida de compatriotas. Ojalá que esto no ocurra o no se repita en situaciones como las que estamos viviendo ahora en el Perú. Sí, bueno, y eso se ve reflejado también en la percepción que muchas veces tienen los ciudadanos respecto a la comunidad venezolana en nuestro país, que es bastante también lamentable porque esto fomenta la xenofobia y trae consigo otros problemas más. Hablemos un poco de la seguridad ciudadana, ya dejando de lado un poco también la crisis migratoria. Hemos visto, se ha debatido en el Congreso de la República, finalmente se aprobó el tema del uso de armas no letales para los miembros del serenazgo. ¿Qué tan viable es que los serenos porten este tipo de artefactos, las armas no letales, y qué podría provocar esto? Bueno, para comenzar, hay quienes con toda razón cuestionan esto de lo que se califica grosamente como armas no letales. Depende de las circunstancias y del tipo de arma en concreto para que más bien se pueda decir que son menos letales que otras, ¿no? Pero siempre pueden causar pérdida de vidas o lesiones graves a la integridad de personas. Hay muchas cosas que no se están enfocando adecuadamente. Por ejemplo, ¿cuál es la procedencia de los serenos en el país, ¿no? En las distintas municipalidades? En varias ocasiones, en años anteriores, se pudo llegar a identificar que no era gente seleccionada adecuadamente. Si hoy día los partidos políticos nos colocan en el Congreso a gente con, digamos, los malos antecedentes que después podemos conocer, ¿no es cierto? ¿Qué podemos esperar de municipios y sobre todo de la gran parte de los municipios que carecen de todo tipo de recursos para procesos de selección adecuado, procesos de preparación que puedan calificar a estas personas para poder actuar eficientemente, aún sin tener la responsabilidad de tener que asumir también tareas de seguridad ciudadana? Yo creo que eso es muy grave. Tenemos problemas muy serios con la institución más importante para atender este problema, que es la Policía Nacional. La Policía Nacional, que hoy día debe estar absolutamente no afectada por falta de liderazgo, por falta de mística, porque es una institución que ha sido atropellada en mil formas, y ya lo hemos visto por diferentes cuestiones de índole político, ha estado penetrada y sigue penetrada por un problema de corrupción enorme, tiene carencias de todo tipo, sobre todo de orden logístico, de equipos, de movilidad, de instalaciones, comunicaciones. Bueno, si no se atiende todo eso, y eso toma tiempo, eso requiere planificación, eso requiere trabajar con seriedad, entonces no pretendamos que porque le vamos a dar a algunos serenos, ¿no?, estas armas que se quieren calificar como no letales, vamos a dar un paso en favor de reducir la inseguridad ciudadana. Eso es pretender tomar, ¿no?, el rábano por las hojas, y creo que también jugar de alguna manera demagógicamente, ¿no? Correcto. Y por lo que también hemos visto que muchas veces estos miembros del serenazgo no pasan realmente por un exhaustivo proceso de calificación, no pasan por filtros realmente. Sí, selección primero y calificación después, ¿no? Hay antecedentes muy preocupantes de cómo se ha trabajado en estos términos, y yo no creo que esto haya sido superado, pues menos vamos a poder hacerlo a propósito ya de implementar estas nuevas medidas que tienen mucho de efecto, o más bien de impacto efectista, pero muy poco de contenido real respecto al problema al que hay que hacer frente, ¿no? Correcto, bueno. Pasando un poco al tema del cual hemos estado hablando más temprano, también sería importante conversar con usted, que es un especialista y tiene bastante experiencia además, señor Albán, sobre las conclusiones a las cuales ha llegado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicando que hubo una violación de los derechos durante las protestas contra el gobierno en estos últimos 3 meses. Sí, yo creo que
A ver, en el Perú hemos muy rápido puesto como que esta fuera una noticia o se hubieran producido hechos mucho tiempo atrás, como si fuera un asunto que ya está superado. Y no hay nada de eso. Es muy preocupante que como sociedad, como conjunto en el Perú, y yo diría sobre todo en Lima, ¿no es cierto?, se haya pasado por alto lo profundamente grave y muy negativo para lo que implica las reservas éticas de este país, que se puedan haber producido las decenas de muertes en las circunstancias que todos hemos podido conocer y que sobre esto no haya responsables, no haya mayormente ningún tipo de reflexión seria y tengan que venir instituciones de fuera, como ha sido primero Amnistía Internacional, después Human Rights, ahora la Comisión Interamericana, que como ya bien se ha señalado no es pues una ONG ni una institución privada, es una institución que forma parte del sistema interamericano, es decir, de los propios estados que conforman la Organización de Estados Americanos. Es lo que le da la connotación más importante. Y creo que el informe, lo primero que habría que destacar es que hay que diferenciar dos cuestiones. La primera es, sí afirma tajantemente que se han producido violaciones graves a los derechos humanos en el Perú, en circunstancias de toda la protesta que se produjo a partir del 7 de diciembre pasado. Lo que está en condicional, lo que se dice que podría haber ocurrido, ya tiene que ver con la determinación de las responsabilidades y con el avance de investigaciones que están pendientes, pero que como sabemos también tienen un altísimo riesgo en el Perú, porque como lo ha dicho muy bien en el informe de la Comisión Interamericana, las investigaciones que se lleven a cabo tienen que estar realizadas con el máximo de garantías, tienen que ser llevadas adelante, por ejemplo, por las fiscalías de derechos humanos que tengan que estar, digamos, contando con los recursos necesarios para poder realizar una tarea eficiente. Y a estas alturas ya sabemos que esto no está ocurriendo. No solo no han sido fortalecidas las fiscalías de derechos humanos, han tomado una medida absurda en el Ministerio Público, la actual fiscal de la Nación, que como sabemos para muchos, yo me incluyo entre ellos, no guarda ninguna garantía ni le tenemos ningún tipo de crédito. Esta señora lo que ha hecho es trasladar las investigaciones a Lima, cuando todos sabemos que una investigación de esta naturaleza sobre todo tiene que realizarse en el lugar de los hechos. De lo contrario se pierde mucho de la información que es necesario que se pueda captar, que se pueda conocer y que se pueda profundizar. Nada de esto va a ocurrir si todo se traslada a Lima y además esto es puesto bajo la conducción de una persona que no tiene ninguna experiencia en investigaciones de este tipo. Es lo que ha hecho el Ministerio Público. Bajo estas condiciones, la Comisión Interamericana y en su momento otras instancias del sistema y de la Organización de Estados Americanos no van a aceptar bajo ninguna circunstancia que la actuación del gobierno peruano haya sido una actuación respetuosa de estas recomendaciones, de estas orientaciones, ¿no? Yo creo que habrá que estar vigilantes y ojalá que algunas medidas se puedan rectificar, pero la verdad, tal como se vienen portando y la manera como niegan o pretenden continuar negando estos hechos que son a estas alturas incontrastables, imposibles de poder esconder, ¿no es cierto? No creo que haya manera de esperar de que se produzca una rectificación que por lo menos nos garantice resultados óptimos, o sea, resultados que den con la verdad y que permitan que haya justicia y que no permitan que haya impunidad. Correcto. Si hablamos de responsabilidades, ¿qué nombre se les viene primero a usted en la cabeza, ¿no?, respecto a la responsabilidad política de estas muertes durante las protestas? Sin duda la señora Dina Boluarte. A ver, distingamos una cuestión. Cuando ella asume la presidencia de la República, hubo quienes pretendieron cuestionar la legitimidad de su designación, pero ciertamente muchos hemos aceptado desde el primer momento que era lo que procedía constitucionalmente. La señora Dina Boluarte, cuando se conocieron las primeras muertes por estas protestas y ya habían indicios de que en varios casos por lo menos se trataba de excesos, de abusos, de un uso desproporcionado de la fuerza, pudo tomar medidas inmediatas para poner coto a eso y debió señalar quiénes eran no solo los responsables, digamos que tendrían que haber sido, por supuesto, en base a investigaciones señalados inmediatos de estos hechos, sino también quiénes eran los responsables políticos.
Ella debió cambiar a todo el gabinete en ese momento. Lejos de haber procedido de esa manera, lo que hizo fue dar un discurso negacionista, pretendiendo de que todo era producto de los propios manifestantes, de que supuestamente todo estaba manejado por grupos violentistas. Todos pudimos escuchar que desde los primeros días hablaba de supuestas organizaciones que provenían de Bolivia, de armas hechizas, de los ponchos rojos, ¿no es verdad? Nunca hubo un reconocimiento a que se había producido una situación muy grave, porque lamentablemente, por lo menos en parte, la reacción de nuestras fuerzas armadas y de la Policía Nacional transgredió los reglamentos que se han previsto para el uso de la fuerza y sobre todo el uso de armas letales en circunstancias en las cuales hay grave alteración del orden, que es lo que está ocurriendo. Lejos de hacer un reconocimiento, ha habido un apañamiento de todo lo ocurrido. Si no son por estos informes internacionales, acá no hay voces más allá de la propia sociedad civil y de algún periodismo que trata de hacer una investigación muy esforzada porque no cuenta con todos los recursos. Más allá de eso, se ha querido más bien esconder esta situación y pretender que no tiene mayor significación. Esto no es verdad. Esto tiene al Perú en vilo, y hay que entender que este gobierno y este Congreso, que están prácticamente de la mano en toda esta situación, penden de un hilo. No se dan cuenta que están realmente en una situación de absoluta fragilidad, pero lo que es más grave, están generando condiciones para que en este país la reacción social pueda ser mucho más fuerte y difícil de canalizar más adelante. Yo creo que estamos a tiempo todavía de cambiar las cosas, pero se requiere que los sectores que hasta el día de hoy permanecen más callados o inactivos, pero que estoy seguro que tienen una opinión crítica sobre lo que viene ocurriendo, se organicen y actúen para buscar una salida que pueda ser efectivamente la unidad de todos los sectores peruanos dispuestos a rescatar al país de tanta infamia, de tanto mal manejo, de tanto sinvergüenza, en buena cuenta, que no hacen otra cosa que jugar por sus propios intereses y se esconden en discursos políticos de izquierda o de derecha. Pero la verdad es que no hay ningún tipo de compromiso ni convicción de tipo ideológico o programático. Lo que tienen son intereses y muchas veces ligados a organizaciones criminales o incluso actividad ilícita muy rentable. Correcto, sí. Bueno, agradecerle al doctor Walter Albán, exministro del Interior, por estar con nosotros aquí en el programa, en esta ocasión analizando varios temas de la coyuntura nacional. Le extendemos también la invitación para una próxima edición aquí en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias también. Buenas tardes.